El mundo está en vilo debido a la invasión de Rusia a Ucrania y Latinoamérica está muy pendiente de lo que ahí acontece. Por eso hoy en Pulso Panamericano hablaremos con el licenciado Jorge Ortiz para que nos explique desde su punto de vista como analista en estos temas qué pasa en aquella región del mundo y cómo afecta o cuáles son las reacciones de los países latinoamericanos respecto a este conflicto. Bienvenidos amigos, una vez más a su espacio de opinión Pulso Panamericano. Es un honor para mí tener a Jorge Ortiz, licenciado, periodista de larga trayectoria en Ecuador y, por supuesto, reconocido con algunos premios internacionales. Él es un excelente analista de política internacional con una trayectoria y muy estudioso de la geopolítica. Hoy vamos a tener un tema que tiene en vilo al mundo: la invasión rusa en Ucrania. La invasión del ejército ruso en Ucrania, un país democrático de hace poquitas décadas, pero que Jorge, pues, con su trayectoria va a tener, vamos a tener el honor de escuchar su versión acerca de este importante tema que nos afecta no solamente geopolíticamente, sino también económicamente, laboralmente, y vamos a dar una apertura a eso. Jorge, bienvenido. Usted está en Quito, bienvenido para toda América Latina. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en esta entrevista. El gusto para nosotros. Jorge, sabemos que su tiempo siempre es muy preciado. Hemos conversado, y usted también en sus diferentes espacios de opinión a la ciudadanía, nuestro canciller, el señor Holguín, ha hecho un excelente trabajo con más de 3.000 ciudadanos, con más de 3.000 compatriotas ecuatorianos que están viniendo desde el jueves, viernes 3, 4 de marzo y durante este fin de semana, durante los próximos días, harán un trabajo de vanguardia, teniendo en cuenta las desventajas que el mundo sabe cómo se manejó los gobiernos de Correa, de Moreno. No tenemos, lamentablemente, una embajada en Ucrania, ni en Polonia, el país vecino de Ucrania, pero sin embargo se ha hecho un esfuerzo mancomunado. ¿Qué opina usted y qué conoce de la situación de los estudiantes, de estos jóvenes ecuatorianos que, a propósito, no solamente ecuatorianos, sino de otras nacionalidades, también vendrán por pedido de estados amigos a América Latina? Pues conozco poco en realidad, sé que el canciller Holguín ha puesto mucho empeño, mucha capacidad de él con su equipo no solamente aquí en el Ecuador, sino con los diplomáticos que están en diferentes embajadas europeas para la repatriación de los estudiantes que quieran volver, por supuesto. Creo que ha sido un trabajo, por lo que estoy informado, un trabajo muy eficiente, muy dedicado, con los problemas, claro, de gente que cree que, primero, que tiene la obligación el Estado ecuatoriano de ubicarlos en otros países. Hay gente que decía, yo no quiero quedarme aquí en Ucrania, quiero volver, pero tampoco quiero volver al Ecuador, ¿por qué no me dejen en España? Así como que fuera un bus de línea que va a ir dejando a los chicos por donde ellos quieran, tengan o no tengan visas, lo cual era un enorme disparate, que ha sido también aprovechado políticamente, pero los detalles de esa repatriación no los conozco, prefiero no opinar. Sí, he sido informado que ha sido un trabajo muy eficiente y me alegro por eso. Muchísimas gracias por esas declaraciones. Jorge, en economía, Ecuador, ¿cómo se beneficia? Hemos escuchado algo así que a mi juicio sería algo contraproducente, decir que tenemos un beneficio porque el petróleo desde el año 2014, 2015 hasta la fecha no ha visto un repunte en su precio. Es decir, en la economía fiscal tendríamos un repunte por la situación, pero en cambio en el ámbito privado, en las exportaciones no petroleras, nos vamos a ver mermados en cuanto a las ventas, porque Ucrania, porque Rusia era un principal mercado para las ventas de bananos, flores y camarón. Hasta el año 2021 los índices eran de aproximadamente la quinta o la cuarta parte, estamos hablando de un 20 a 25% aproximadamente, solo en Rusia del banano ecuatoriano. Hoy por hoy sabemos que Rusia está siendo prácticamente un paria económicamente, industrialmente, comercialmente. Ecuador no creo que se pueda beneficiar, y nadie se puede beneficiar de una guerra, excepto los que usted y yo conocemos y la prensa de América Latina sabemos cómo se manejan, pues,
unos 10, 11 estados y por ahí unos revolucionarios regados en varias partes de América Latina que están haciendo porras por un egoísmo y una egolatría de un señor de apellido. A ver, los expertos dicen que el saldo económico para el Ecuador de esta guerra es muy negativo, porque si bien suben los precios del petróleo crudo, pues el precio de los derivados se va a disparar, o ya se ha disparado, además de que, obviamente, como usted dijo, las exportaciones de varios productos ecuatorianos a Rusia van a estar muy afectados, pero además va a haber un impacto internacional, va a haber una inflación mundial, porque entre Rusia y Ucrania producen aproximadamente el 25% de los cereales del mundo, exportan por lo menos el 25% de los cereales que se consumen en el mundo, y este momento, al paralizarse esas exportaciones, pues y mantenerse obviamente la demanda estable, los precios subirán y esas repercusiones en precios de aceite, de aceite de girasol, que es un producto básico en las exportaciones de Ucrania, y todo lo que es cereales y harinas, pues va a subir mucho. Es decir, el saldo para el Ecuador, según dicen los expertos, va a ser absolutamente negativo y que es un espejismo decir está subiendo el precio del petróleo crudo, porque a cambio de esa alza, los perjuicios para el Ecuador van a ser muchos y múltiples. Lamentable, lamentable todo lo que está sucediendo, aparte del incremento del precio del petróleo que conlleva, como bien acaba de decir, que los derivados se eleven, no solamente en Ecuador, también en Estados Unidos, en España, tenemos reportes pues, de que ha subido el galón o el litro. En ciertos países no se comercializa por galón, sino la medida es el litro. Jorge, usted es un estudioso y un analista perenne de la geografía y de la historia internacional. ¿Nos puede comentar algo un poco más para la orientación de nuestra audiencia? La situación de Rusia contra Ucrania no es nueva, data de hace aproximadamente 8 años calendario con la anexión de la provincia de Crimea y, por supuesto, si no estoy equivocado, le ruego me corrija. Rusia tiene una trayectoria histórica, bélica y expansionista de varios siglos. Usted tiene la palestra, estimado Jorge. A ver, Ucrania es un país muy anterior a Rusia, hace 2500 años, en la época del crecimiento de Grecia, de las ciudades grecias por gran parte del Mediterráneo oriental. Ucrania ya era la zona cerealera productora de la mayor parte de los alimentos que se consumía en la Grecia clásica, en la Grecia del periodo helenístico. Rusia por entonces no existía. No existía porque la rigurosidad de sus climas, con inviernos muy fuertes y muy prolongados, hacía que esos territorios fueran prácticamente deshabitados. Nadie quisiera ni pudiera vivir en esos territorios. Recién alrededor del siglo IX empezó a poblarse Rusia, alrededor de una serie, de lo que hoy es Rusia, digamos, alrededor de una serie de establecimientos para el depósito de productos de exportación. En ese momento la gran potencia era Bizancio, era Constantinopla, y entonces se guardaban productos para llevarlos a Bizancio cuando llegara la primavera. Estos establecimientos fueron llamados Rus, y alrededor de los Rus empezaron a crecer las ciudades. Estos Rus estaban ubicados en las orillas, a lo largo del río Dnieper. De ahí, de estos Rus, surgió la expresión rusa, y Rusia pues llegó a crecer, sobre todo alrededor del Principado de Moscú, aunque la mayor de estas Rus fue el Rus de Kiev, es decir, un Rus que pertenece a lo que hoy es Ucrania, es la capital de Ucrania. Ahí nacieron estos países, es decir, Ucrania es anterior a Rusia. Pero Rusia, claro, creció, llegó a ser un país grande, llegó a ser un país poderoso, mientras que Ucrania pues siempre estuvo dependiente de otras potencias y estuvo conquistado por diferentes potencias. Por ejemplo, fue alrededor de 300 años parte de la mancomunidad polaco-lituana. Posteriormente fue alrededor de 250 años parte del Imperio Ruso, absorbido por la fuerza
por Rusia en la época de Catalina la Grande. Y a partir de esa pertenencia de 250 años al imperio ruso, es que hoy el presidente Vladimir Putin reclama la propiedad, digamos, de Ucrania, diciendo falsamente que Ucrania y Rusia son un solo pueblo. Falsamente porque Ucrania tiene su propia cultura, su propio idioma, sus propias tradiciones, sus propias formas de vida que no son las rusas. Y si es que Rusia podría reclamar Ucrania por esos 250 años en que Ucrania perteneció al Imperio Ruso, pues también podrían reclamar Ucrania y con más derecho Polonia o Lituania, porque fueron, digamos, propietarias de Ucrania un tiempo más. Con ese mismo argumento, si lo extendemos, España podría querer reclamar toda la América Latina diciendo que fuimos parte de América Latina durante 250, 300, 350 años según los casos. Es decir, el argumento de Putin es absolutamente deleznable. Lo que pasa es que, como dicen los expertos en estrategia, Rusia con Ucrania es una potencia. Rusia sin Ucrania es un país normal. La ubicación estratégica de Ucrania en una zona con unas planicies enormes, muy fértiles, ubérrimas para la producción de alimentos, y con un acceso privilegiado al Mar Negro, que el Mar Negro está comunicado a través de los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos con el Mar Mediterráneo. Entonces es una posición estratégica muy significativa. Entonces Rusia siempre quiso tener en su poder a Ucrania, convertir una fuerza como lo está haciendo ahora Putin. Por supuesto, es un verdadero disparate, como bien lo comentó Jorge, el pretexto o el argumento totalmente inválido a nivel internacional. Geopolíticamente no tiene validez lo que dice el presidente Putin, más que el presidente, pues el zar, ¿no? el dictador ruso, totalmente descabellado. Hay otro peligro que también le preocupa a la sociedad internacional, Jorge. El tema, obviamente, que vamos a tratar es la invasión rusa en Ucrania, pero sin querer apartarme del tema, Jorge, y usted lo comprende muy bien, porque sé que domina la situación internacional. La postura de China en la ONU en cuanto a votación se ve viable, pero en cambio en la práctica habrá una especie de aprovechar y pescar el río revuelto para poder apoderarse, por ejemplo, de Taiwán. ¿La situación da para eso? Podría dar eventualmente. La capacidad militar china es abrumadoramente superior a la capacidad de resistencia que puede tener el pueblo de Taiwán. Sin embargo, pues Taiwán es una sociedad muy bien compactada, democrática, muy moderna, muy avanzada, con altos niveles de vida, que además se ha preparado para defenderse dentro de lo posible de un posible ataque chino. Obviamente la superioridad militar, económica de la China continental es abrumadoramente superior a la de Taiwán, pero China, el gobierno de Xi Jinping está tratando de proyectar una imagen de ser un país respetuoso de las leyes internacionales, de la convivencia de los países. Es muy estricto en el tema del respeto por la integridad territorial de los estados, y por eso es que no ha apoyado, al menos no ha apoyado expresamente a Rusia en esta invasión de Ucrania. Y además en los planes chinos, que son los planes muy meticulosos, muy minuciosos, trazados a mediano plazo hasta el año 2040 o el 2050, pensando en China llegar a ser la primera potencia económica mundial. Una guerra como esta, como la guerra que ha desatado Putin en Ucrania, le afecta, le altera en sus planes. Yo creo que Rusia va a tratar evidentemente de hacer que la economía rusa se vuelva más dependiente de la China, pero no se va a jugar el 100% por China, por Rusia, porque no le conviene. La imagen internacional de China como una potencia pacífica que está creciendo, que está sacando de la pobreza a millones de personas cada año, de sus habitantes, que está comerciando de acuerdo a las leyes internacionales, que respete el libre mercado, que ha generado una clase media introduciendo elementos capitalistas en su mercado socialista, pues
en esa imagen de China, el apoyar abiertamente a Rusia sería contradictorio y sería contraproducente. Por eso creo yo que lo apoyará en lo básico, por debajo de la mesa, pero no se jugará por Rusia, no se jugará por Vladimir Putin. Es decir, a pesar de no jugarse el Estado chino por Vladimir Putin, de pronto habría la posibilidad de que coopere quizás económicamente con alguna moneda o sistema financiero alternativo como Bitcoin, por ejemplo, porque días antes del 23-24 de febrero, donde se inicia esta catástrofe, esta locura internacional comandada por el ejército ruso, entre China y Rusia habían ciertas conversaciones en los bastidores de la geopolítica internacional para aplacar el dominio del dólar, que sabemos pues que el 80-90% de las transacciones mundiales se hacen en moneda estadounidense. ¿Hay alguna circunstancia en ese sentido? Porque Rusia, le preguntaba esto porque Rusia económicamente estaría quebrado si esto se prolonga mucho tiempo, dependiendo también de la resistencia heroica y estoica de los ciudadanos ucranianos. Rusia es poderoso en cuanto al armamento bélico, pero ¿cuánto costará mantener el ejército diario con alimentación, con uniformes, con renovación de armas, con estrategias, con combustible, etcétera, etcétera? Y también hasta cuándo le duraría a tener engañado, por así decirlo, al pueblo ruso. No creo que le dure mucho tiempo. Y Rusia solamente depende del gas y del petróleo. Y siendo un par internacional, comercialmente hablando, no sé hasta qué punto lleguemos. ¿Cómo lo ve usted, Jorge? Creo que China tratará de darle cierto apoyo a Rusia, por ejemplo, aumentando sus importaciones, las importaciones chinas de petróleo y gas, para reemplazar lo que los países de Europa Occidental, especialmente Alemania, están dejando de comprar a Rusia. Probablemente también... Perdón, lo que usted está diciendo quiere decir que por estados, por ejemplo, como Mongolia, por nombrar uno, pasaría un ducto de gas para, para el comercio y la producción china. Eso estoy entendiendo. Hay diferentes herramientas para aumentar las exportaciones de un país a otro, ¿no? El Ecuador exporta todo su petróleo, todo el petróleo que exporta lo exporta a través de barcos extranjeros, ¿no? Rusia también, pues, puede exportar por diferentes caminos su petróleo y su gas a China. Ya lo hace, de hecho, pero puede incrementar esas compras chinas para ayudar a la economía rusa. Y además, la salida de compensación de pagos del comercio internacional probablemente tratará de aplacarlo también China, permitiéndole que los bancos rusos entren en el sistema chino, que es un sistema también significativo, pero de ninguna manera del volumen, del alcance, de la significación del sistema SWIFT. Con eso creo yo que le ayudará, seguramente incrementará también algunas importaciones chinas de cereales rusos y de algunos otros productos que Rusia pueda, sobre todo materias primas que Rusia pueda proveer. Pero, insisto, China no se jugará más allá que eso por Rusia, porque en su imagen de potencia pacífica dedicada a crecer a base del comercio, pues le afectaría embarcarse en una guerra de ocupación, como es la guerra rusa en Ucrania. Jorge, el tiempo siempre es una limitante. Nos restan aproximadamente unos 7, 8 minutos y quisiera aprovecharlos al máximo. Y lo comprometo públicamente a que en una próxima oportunidad usted nos ilustre pues como el experto internacional que es en este tema tan delicado que estamos viviendo a nivel mundial. Estimado Jorge, la reacción de los estados de Occidente, especialmente de América Latina y de Estados Unidos, según su experiencia, según su análisis, ¿qué opinión tiene usted cuando hace 2 semanas aproximadamente un líder regional como Bolsonaro, de la extrema izquierda, presidente del gigante latinoamericano llamado Brasil, fue poco menos que a inclinarse al zar ruso y por supuesto el expresidente estadounidense que tiene una aspiración de una reelección, me refiero a Donald Trump, también salpica ciertas
circunstancias al gobierno actual de Estados Unidos. ¿Cuál es su análisis? Y desgraciadamente usted conoce mejor que yo la situación de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que también han hecho arengas a una invasión donde no tienen idea del prejuicio internacional. Putin encabeza desde hace varios años una cruzada internacional contra la democracia liberal. Prácticamente desde el año 2000, cuando él asumió la totalidad del poder en Rusia, empezó a dar los primeros pasos en esa cruzada internacional contra la democracia liberal. Él fue un activo agente de la KGB durante los años de la Guerra Fría y se quedó con esa obsesión en contra del Occidente y sus valores democráticos, del capitalismo, todo lo demás. Y a medida que Rusia fue fortaleciéndose, fue compactándose en torno a Putin y él adquiriendo la totalidad del poder, su campaña contra las democracias liberales, contra todo lo que significa las libertades, las garantías, los derechos de la democracia, se intensificó. Y pues encontró aliados en quienes también como él odian las democracias liberales, que son la extrema derecha y la extrema izquierda. Entonces en la extrema derecha están Bolsonaro, está Donald Trump, están varios de los partidos racistas y xenófobos de Europa, y está la extrema izquierda. Entonces están ahí Cuba, Venezuela, Nicaragua, los socialistas del siglo XXI, están Corea del Norte, está eventualmente el gobierno chino con un apoyo discreto, y están todos aquellos que detestan la democracia liberal con diferentes orientaciones. Por ejemplo, el presidente sirio Bashar al-Assad, que fue de alguna manera el causante de esa guerra civil que todavía no ha terminado en Siria y que ha significado prácticamente la desaparición de ese país. Los ayatolás iraníes, que también tienen una teocracia feroz en Irán desde el año 79 y detestan la democracia liberal. Entonces, la derecha extrema y la izquierda extrema convergen en este apoyo a la democracia. Por eso los vemos echándole, haciéndole coro a Vladimir Putin, al señor Maduro, al señor Ortega de la izquierda, a los socialistas del siglo XXI, el señor Rafael Correa, la gente de la extrema derecha como Trump, como Bolsonaro, como los líderes de Alternativa por Alemania, Amanecer Dorado, esos partidos de extrema derecha europeos. Es una convergencia normal porque unos y otros, cada uno desde su diferente óptica, unos y otros, la extrema derecha y la extrema izquierda, detestan a la democracia liberal, esta democracia alternativa, con derechos, con garantías, con libertades, que le ha dado al mundo la mayor época de bienestar que haya tenido nunca, la mayor época de libertades desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con problemas, con prejuicios, con inequidades, desde luego, pero nunca en la historia del mundo, quienes conocen la historia del mundo, los 13.000 años de historia, saben que esta es la época de mayor prosperidad y de mayor libertad que ha tenido el mundo. No es ni lejanamente perfecta, pero es la época de mayor prosperidad, y eso se lo debe a la democracia liberal. Pero hay quienes como Putin, todavía embarcados en su mentalidad de Guerra Fría, le odian a la democracia liberal, y le insisto, en eso encontró el apoyo, el respaldo, el coro de la gente de extrema derecha y la extrema izquierda. Por eso se entiende que Trump y Bolsonaro, y también Cuba, Nicaragua, Venezuela y los socialistas del siglo XXI, que parecen tener posiciones completamente antagónicas, en realidad están en la misma línea apoyando a Putin y su guerra de devastación de Ucrania. Correcto, Jorge. En resumen, amigos, lo que el internacional Jorge Ortiz ha manifestado, entiendo yo, pues es que hay diferentes intereses ideológicos, pero sin embargo un solo interés en contra de la libertad, en contra de la democracia, en contra de un mercado. Eso por un lado. Por otro lado, lamentablemente, no sé, Jorge, y en segundos usted me corrige o me afirma si estoy en lo correcto. Existe una salida que de pronto se me ocurre, puede ser que la OTAN y la Unión Europea o uno de esos dos organismos internacionales adhieran a Ucrania lo antes posible para evitar una catástrofe, porque a mi juicio creo que es inevitable que el mundo sufra un golpe a una democracia que lamentablemente la hemos dejado, según usted, sus manifestaciones, por 22 años
la hemos dejado a la deriva en ese sector de Europa Oriental y de eso se aprovecha Putin? A ver, yo creo que eso ya en este momento es imposible. El momento que la Unión Europea y la OTAN acogieran a Ucrania, pues inmediatamente empezaría una guerra de todo el occidente con Rusia y esa sería una guerra nuclear, una guerra. Este momento es tarde. Yo creo que la salida hubiera sido la neutralización de Ucrania, es decir, que Ucrania acepte, si es una democracia como lo es, pues tenía que ser una aceptación del gobierno de Ucrania de neutralizarse, de no pertenecer a ninguna organización de ninguno de los dos bandos, ni a la Unión Euroasiática, que es esta unión que ha formado Rusia con unos pocos países satélites, ni tampoco a la Unión Europea, que no pertenezca ni a la, ni a la estructura militar en torno a Rusia, ni la estructura militar que significa en el occidente la OTAN. No se hizo a tiempo, este momento ya es tarde. El occidente lamentablemente desguarneció a Ucrania al no darle desde 2014, singularmente desde 2014, cuando Rusia invadió la península de Crimea, que es ucraniana, y se la anexionó. Debió haberle dado ese momento los medios para que Ucrania, manteniendo su independencia, pueda defenderse por sí solo. No lo hizo Ucrania, Rusia se aprovechó de eso, invadió Ucrania. Este momento ya es tarde. Yo creo que el destino de esta guerra es el triunfo ruso. Rusia terminará ocupando Ucrania, terminará destituyendo y probablemente asesinando a los líderes del gobierno ucraniano, empezando por el presidente Volodymyr Zelensky. Instalará un régimen títere, un régimen dependiente, obediente de Moscú. Y así se quedará durante unos años hasta que en la sociedad ucraniana madure, que empezará a madurar pronto, un sentimiento de rebelión que tarde o temprano terminará con ese gobierno títere de Moscú y con el rescate de la independencia de Ucrania. Ese momento Ucrania probablemente pedirá su ingreso en la OTAN y en la Unión Europea, y la Unión Europea y la OTAN tendrán que hacerlo, pero eso ya será a mediano plazo. Muchísimas gracias, Jorge, por su intervención. Han sido las declaraciones del experto internacional Jorge Ortiz en geopolítica y en política internacional. Amigos de Pulso Panamericano, Vittorio Vázquez, quien les habla, les agradece el tiempo y una vez más, pues, la preferencia para este espacio. Jorge, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta muy pronto. Encantado. Muchísimas gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Pulso Panamericano. El agradecimiento y el reconocimiento a El Mundo, prestigioso medio de comunicación digital de Honduras, y también a Voz de la Diáspora, los compañeros de Voz de la Diáspora, otro medio a su servicio de origen salvadoreño. Un saludo para todos los latinoamericanos que nos honran con su sintonía a lo largo y ancho de Canadá, Estados Unidos, Europa y, por supuesto, América Latina. En esta ocasión esperemos haber aportado un poco y lamentablemente, como dijo Jorge, es muy tarde la reacción de Occidente. Lamentablemente vamos a tener que sufrir una dictadura con un satélite más, así como tiene en Bielorrusia a un dictador, podría tener un dictador a dedo en Ucrania, y Dios quiera que reaccionemos para que no sucedan estas catástrofes de enormes consecuencias, sobre todo en América Latina, que erróneamente ignoramos y pensamos que está muy lejos, pero como dijo el licenciado Ortiz, los prejuicios nos van a llegar y lamentablemente nos están llegando muy, muy temprano. Muchísimas gracias y hasta pronto, amigos.